En el año 1858, una adolescente pobre, asmática y prácticamente analfabeta salió a buscar leña con su hermana cerca de una gruta en los Pirineos franceses. Horas después, iba a convertirse en el centro de uno de los fenómenos religiosos más impactantes y debatidos de la historia moderna. Lo que vio aquella tarde en una cueva húmeda y olvidada cambiaría para siempre la vida de millones de personas, pero también abriría preguntas incómodas para la Iglesia, para la ciencia y para quienes intentaron demostrar que todo era mentira. Lo más inquietante no fue solamente que dijera haber visto a la Virgen, lo perturbador fue lo que ocurrió después. Curaciones imposibles, médicos escépticos convertidos en creyentes, miles de enfermos llegando desde todo el mundo, y el cuerpo de aquella joven encontrado décadas más tarde en un estado que todavía hoy genera misterio. Esta es la historia de las apariciones de la Virgen de Lourdes, una historia donde la fe, la ciencia y lo inexplicable chocan cara a cara. El 11 de febrero del año 1858, María Bernadette tenía apenas 14 años. Vivía junto a su familia en una extrema pobreza en la ciudad de Lourdes, al sur de Francia. Su padre había perdido el trabajo y todos sobrevivían prácticamente hacinados en un antiguo calabozo abandonado. Bernadette era enfermiza, sufría ataques de asma y nunca había recibido educación formal. Apenas sabía leer y escribir. Nadie imaginaba que aquella chica tímida tendría un protagonismo con uno de los fenómenos religiosos más famosos del planeta. Aquella mañana fría de febrero, salió junto a su hermana y una amiga a buscar leña cerca de la gruta. Para llegar debían cruzar un arroyo helado. Sus compañeras atravesaron primero, pero Bernadette se quedó atrás porque su salud era delicada y temía enfermarse. Fue entonces cuando ocurrió. Escuchó una ráfaga de viento, pero algo no tenía sentido. Los árboles no se movían. Giró la cabeza y vio una figura luminosa. Más tarde describiría aquella aparición como una mujer joven vestida completamente de blanco, con un cinturón azul y rosas amarillas sobre los pies. La visión no habló demasiado aquella primera vez, solo sonrió. Nadie le creyó. Su propia familia pensó que estaba imaginando cosas. Los vecinos comenzaron a burlarse. Otros sospechaban que sufría problemas mentales, pero ella volvió a la gruta y la aparición también volvió. Durante semanas, Bernadette regresó una y otra vez. Cada vez se unía más gente alrededor de la cueva, algunos por curiosidad, otros para reírse y otros porque empezaban a pensar que algo estaba ocurriendo. Las autoridades locales estaban furiosos. Un comisario decidió interrogarla personalmente. Quería descubrir contradicciones en su relato. Pensaba que todo era un invento, pero Bernadette mantenía siempre la misma descripción. Ella no decía la Virgen, decía aquero, una palabra del dialecto occitano que significa aquello. Cuando le preguntaban cómo era la figura, respondía exactamente lo mismo: una señora vestida de blanco, con velo blanco, cinturón azul y rosas amarillas. Nunca cambiaba detalles, nunca exageraba tampoco, y jamás parecía interesada en ganar fama. De hecho, cuanto más crecía el fenómeno, más incómoda se sentía. Pero entonces ocurrió algo que convirtió la vida en un escándalo nacional. El 24 de febrero tuvo lugar una de las apariciones más extrañas. Según Bernadette, la figura le pidió penitencia. Le dijo que rezara por los pecadores y luego le ordenó avanzar de rodillas por el fondo de la gruta y besar el suelo. La multitud observaba en silencio cómo aquella adolescente obedecía. Muchos comenzaron a pensar que estaba poseída, otros aseguraban que era una santa. La aparición le ordenó cavar en el barro, no en el río cercano, en el suelo mismo de la gruta. Bernadette comenzó a escarbar, con las manos frente a todos. La gente se reía, pensaban que estaba loca. Entonces apareció agua. Empezó a brotar un manantial cristalino. Ese manantial continúa fluyendo hasta el día de hoy y se transformaría en el corazón del santuario de la Virgen de Lourdes. La noticia explotó por toda Francia. Miles de personas empezaron a viajar hasta la gruta. Enfermos terminales, paralíticos, personas desesperadas que buscaban una cura donde la medicina ya no tenía respuestas.
y entonces comenzaron los relatos de sanación. Personas aseguraban haber recuperado su movilidad, dolores que desaparecían, tumores que dejaban de existir. Pero la iglesia sabía que estaba entrando en un terreno extremadamente peligroso. Si aprobaban un fraude, el escándalo sería gigantesco. Por eso decidieron investigar. Mientras tanto, Bernadette seguía viendo la aparición, hasta que llegó el momento más importante de todos, el 25 de marzo del año 1858. Durante una nueva visión, Bernadette finalmente le preguntó quién era. «Yo soy la Inmaculada Concepción». Aquella frase dejó helados incluso a los sacerdotes, porque 4 años antes, en el año 1854, la Iglesia había proclamado oficialmente el dogma de la Inmaculada Concepción. Era un concepto teólogo complejo que una niña pobre y sin educación difícilmente podía conocer. Para muchos creyentes, ese detalle era imposible de explicar. Para los escépticos no demostraba nada. Pero el fenómeno ya era imparable. La Iglesia abrió una investigación oficial. Sacerdotes, médicos y autoridades entrevistaron a Bernadette durante meses. Intentaron encontrar inconsistencias, pero no pudieron. Finalmente, en el año 1862, el obispo de Tarbes declaró auténticas las apariciones. La Iglesia Católica reconoció oficialmente que la Virgen María se había aparecido en Lourdes, pero lo más impactante todavía estaba por venir, porque Lourdes comenzó a transformarse en el centro mundial de los milagros. Con el paso de los años, los relatos de curaciones inexplicables crecieron de manera descomunal. Tantos casos comenzaron a registrarse que la Iglesia decidió crear algo inédito, una oficina médica permanente para investigar científicamente cada supuesto milagro. No bastaba con decir me siento mejor. Los médicos debían comprobar diagnósticos, estudiar historiales clínicos y determinar si existía alguna explicación racional. Hasta hoy, el llamado Medical de Lourdes continúa funcionando. Miles de casos fueron descartados, pero algunos desconcertaron incluso a la ciencia. Uno de los más famosos ocurrió con Mary Bailey, una mujer que padecía peritonitis tuberculosa aguda. Su abdomen estaba gravemente inflamado y los médicos prácticamente la habían desahuciado. Entre quienes observaban su caso estaba el Dr. Carrel, un médico brillante, profundamente escéptico y muy crítico de la religión. Carrel estaba convencido de que los supuestos milagros eran sugestión colectiva. Le aplicaron agua del manantial sobre el abdomen y ocurrió algo que el médico jamás olvidaría. Según sus propias notas, el vientre comenzó a desinflamarse frente a sus ojos. La mejoría fue rapidísima. El pulso volvió a estabilizarse y los síntomas desaparecieron. Carrel quedó devastado intelectualmente. Intentó encontrar una explicación médica, pero no pudo. Años más tarde, terminaría acercándose al catolicismo y ganaría el Premio Nobel de Medicina. Pero incluso después de eso, nunca dejó de hablar de lo que vio en Lourdes, y no fue el único. La Iglesia afirma que desde 1858 hubo miles de curaciones médicamente inexplicables. Sin embargo, oficialmente solo reconoció 70 milagros. El proceso es tan riguroso que algunas investigaciones tardan décadas, pero mientras Lourdes crecía y millones de peregrinos llegaban cada año, Bernadette desaparecía lentamente del centro de la escena. Nunca quiso fama, nunca buscó dinero, nunca intentó aprovecharse de lo ocurrido. De hecho, decidió abandonar Lourdes para siempre. Ingresó a la congregación de las Hermanas de la Caridad de Nevers y tomó el nombre de Sor María Bernarda. Allí vivió una vida silenciosa y dura. Sufría constantemente. Tenía problemas respiratorios, dolores intensos y un tumor en la rodilla que le provocaba sufrimientos insoportables. Mientras el mundo entero hablaba de ella, Bernadette limpiaba enfermerías y rezaba en silencio. Jamás volvió a la gruta. Murió en el año 1879, el 16 de abril, con apenas 35 años. Sus últimas palabras fueron: «La he visto otra vez, qué hermosa es». Parecía el final de la historia, pero décadas después ocurrió algo que reavivó todavía más el misterio.
En el año 1909, su cuerpo fue exhumado por primera vez. Esperaban encontrar restos normales de descomposición, pero según los informes médicos, el cuerpo se conservaba sorprendentemente intacto. Las uñas, el cabello, los dientes, todo seguía allí. La noticia causó conmoción. Años más tarde se realizó la segunda exhumación y luego una tercera. Con el tiempo comenzaron a aparecer signos de deterioro producto de la humedad del lugar. Sin embargo, varios órganos internos todavía permanecen conservados. Finalmente, el rostro y las manos fueron recubiertos con una fina capa de cera para preservar la apariencia actual del cuerpo. Hoy el cuerpo de Santa Bernadette descansa en un reliquiario de cristal en Francia. Miles de personas viajan solo para verla. Algunos aseguran sentir paz, otros hablan de experiencias inexplicables, y para muchos creyentes su estado sigue siendo una prueba sobrenatural. Con el paso del tiempo, Lourdes dejó de ser simplemente una pequeña ciudad francesa, se convirtió en uno de los centros de peregrinación más importantes del planeta. Actualmente recibe cerca de 9 millones de visitantes al año. Personas enfermas llegan en silla de ruedas, familiares enteras atraviesan continentes buscando esperanza, y cada noche miles de velas iluminan las procesiones alrededor del santuario. Pero la devoción de la Virgen de Lourdes no quedó solamente en Francia, también llegó con fuerza a la Argentina, y curiosamente, uno de los santuarios más importantes del país nació también a partir de una supuesta curación milagrosa. En la localidad bonaerense de Santos Lugares, partido de 3 de febrero, se levanta uno de los complejos religiosos más impresionantes de Argentina. La imagen principal de la Virgen fue traída desde Francia. Está hecha en hierro fundido, mide 1,70 m y pesa 400 kilos. Frente a ella se encuentra la figura de Santa Bernadette arrodillada, y detrás de la gruta hay incluso una piedra traída desde Lourdes. Algunos simplemente necesitan creer que todavía existen cosas imposibles de explicar, y quizás esa sea la verdadera razón por la que la historia de Lourdes sigue fascinando más de 160 años después. Porque incluso hoy, en una época dominada por la tecnología y por la ciencia, millones de personas continúan preguntándose lo mismo. ¿Qué ocurrió realmente dentro de aquella gruta en el año 1858? ¿Fue una experiencia mística, auténtica, sugestión colectiva, fenómenos todavía desconocidos para la ciencia? La respuesta depende de quién la mire, pero hay algo imposible de negar. Esta historia seguramente forma parte de la bitácora de Dios.